Dios te bendiga, Dios te guarde. Bienvenidos a Restauración. Queremos retomar un tema que habíamos dejado atrás hace días sobre el catolicismo, la diferencia que hay entre el catolicismo y los evangélicos, los católicos y los evangélicos. Primero, yo tengo mucha gente que son católicos, familiares, amigos queridos, y yo respeto su religión, claro que sí. Pero al ver la guerra férrea que hay ahora mismo entre el catolicismo y lo evangélico, dentro de las redes sociales, los debates que se dan, que muchas veces, en muchas ocasiones, lo ganan los evangélicos, presentando argumentos que están dentro del mismo catolicismo, los cuales ellos descartan, aunque son las fuentes que ellos usan para muchas cosas de ellos, pero la descartan simplemente porque atropellan sus creencias en muchas ocasiones. En el video anterior que hablamos del catolicismo, recibimos muchos comentarios y esto nos impulsó a hacer este video sobre la Inmaculada Concepción, porque alguien me preguntó que si yo sabía que era la Inmaculada Concepción, y yo le dije que claro que sé. Yo sé que la Inmaculada Concepción es un dogma que nació en el año 1854 y fue aprobado por el Papa Pío IX. Y fue realmente el 8 de diciembre. Este dogma, por más que el católico quiera fundamentarlo, no tiene ningún sustento en la escritura. Más que ellos toman las escrituras de Lucas, de los evangelios, donde el ángel se le aparece a María y le dice: salve, llena de gracia. La palabra gracia hay que entenderla en un contexto general que significa favorecido o favorecida. ¿Cuánta gente en la Biblia no encontró gracia? Mucha gente encontró gracia. Sin embargo, eso no lo hacía exento de un pecado o del pecado original que tanto se habla, si María lo tiene o no. Porque el catolicismo se basa en que María tenía que ser inmaculada para que el Hijo de Dios naciera de una mujer inmaculada, porque no podía estar en un vientre pecador. Sin embargo, María nace de un vientre pecador, que es una locura total, o no hay incongruencia cuando se menciona este tipo de cosas. Porque el catolicismo, cuando tú le preguntas, la madre de María nació sin pecado, el padre de María no tenía pecado, no encuentran qué decir. La realidad es que hay que ver lo que habla el libro de Génesis, ya que ellos toman como escritura Génesis 3:15 para fundamentar, diciendo que al María ser la nueva Eva, lo cual no tiene tampoco sustento en la Biblia, ya que la Biblia sí fundamenta a Jesús como el nuevo Adán, textualmente, explícitamente lo menciona. Sin embargo, no hay una manera ni implícita ni explícita donde la Biblia mencione a María como una nueva Eva. Primero hay que ver lo que hay en el contexto de Adán y Eva. Adán y Eva eran pareja, María y Jesús eran madre e hijo. No puede tomarse este ejemplo de una dupla de esta manera, ya que la dupla de Adán y Eva, para erradicar o para hacer entrar el pecado a la vida del hombre, erradicar la santidad y hacer entrar el pecado, actuaron como dupla de pareja, dupla de matrimonio, o como usted lo quiera entender. Sin embargo, María y Jesús no hacen este papel, no juegan esta función. María no juega la función de Eva, no lo hace. Aún ellos toman la palabra mujer, porque dicen que la palabra mujer que se establece en Génesis capítulo 3, versículo 15, es la misma palabra que se establece en los evangelios y en Apocalipsis capítulo 12, cuando habla del término mujer. Sin embargo, Jesucristo le dijo mujer a la mujer sorprendida en acto de adulterio, le dijo mujer a la sirofenicia, a la cananea, le dijo mujer a la mujer que padecía flujos de sangre. Y hay que estar consciente que la palabra mujer no es necesariamente una palabra utilizada como una palabra espiritual o una palabra de relevancia para la salvación. Y como la Iglesia Católica impone su enseñanza sobre aquellas personas que le siguen, ellos manipulan las cosas, y el que no la crea, de una vez lo excomulgan y son anatemas. No me sale la palabra como se pronuncia, pero lo vuelven anatema inmediatamente porque no creen o no se adaptan a la enseñanza de la Iglesia Católica Romana. El Papa Pío IX, en el año 1854, años después de estar
fundamentado el evangelio que Jesucristo estableció, instauró, como usted lo quiera poner, establece este dogma o este decreto o esta bula papal que dice que María nace sin pecado. Según él, a través de las enseñanzas de los apóstoles, no hay un asidero bíblico documentado donde ningún apóstol haya dicho que María la bíblica, María la madre de Jesús, fuera un ser inmaculado. Eso lo dice de que ella era un ser inmaculado el Papa Pío IX, la Iglesia Católica, Luis Toro, vi a José Plasencia hablar de una manera magistral sobre la fábula. Digo fábula porque el único ser mencionado en la Biblia sin pecado es Jesús. Si María lo fuese, hubiese mención clara y específica de que es así. Con esto no estamos denigrando el papel de María en la historia de la salvación del hombre, porque ella jugó un papel fundamental, porque fue la mujer que Dios escogió para que naciera el Salvador y Redentor de la humanidad. Pero esto no le da a ella, a María no le da la fuerza para ser corredentora, para ser el arca de la nueva alianza, para ser supuestamente la nueva Eva. Simplemente Dios utilizó a María como el medio por el cual iba a nacer a su hijo. Ella fue el instrumento utilizado por Dios, al igual que fue Moisés, igual que fue Noé, al igual que fue muchos patriarcas que fueron instrumentos de Dios para determinada salvación del pueblo. Así María jugó un papel fundamental. María la bíblica, no la María de la fábula contada por la Iglesia Católica Romana. Y con esto no es que tenga nada en contra del catolicismo ni en contra de mis amigos católicos. Yo respeto lo que ellos crean, pero sobre todo respeto lo que la Biblia enseña. Y hay un asunto sobre María, el cual violenta toda ley dada por Jesús, y es el asunto de la oración, ya que ellos, hablando de intercesión, piden la intercesión de los santos, porque para la religión católica, santo es una persona cuando muere, y no hay santos vivos. Y los santos, en su mayoría, la Iglesia Católica, hacen milagros después de muerto y no vivo. Algo misterioso, raro totalmente, según lo que yo he visto, ya que los apóstoles hicieron milagros en vida, no muertos. No muertos. Y quizá pueden tomar la lectura donde un cadáver cayó cerca de los huesos de un profeta y revivieron. Pueden tomar esa lectura, claro, lo pueden hacer. Porque lo que es el sacerdote Toro, lo que son los youtubers católicos, su mayoría saben cómo agarrar un texto y sacarlo de contexto, son expertos en eso. Y hoy me refiero a este tema porque este tema estaba en el canal y vi muchos comentarios de católicos que me da mucha pena realmente que ellos digan, por ejemplo, el principio de la sola escritura. Alguien me hizo una pregunta capciosa sobre este tema, que si yo dejo de creer en el dogma, en el principio de la sola escritura, ¿puedo seguir siendo evangélico o cristiano? Yo le respondí de la siguiente manera: más que ser católico o evangélico, es ser cristiano, sin importar la religión a que tú te profeses. Ser cristiano, independientemente de todo eso, usted es cristiano por lo que sale de la Biblia, por lo que la Biblia dice. Aunque los católicos tomen tradición y tomen lo que quieran, no pueden dejar de ignorar la Biblia. Aunque la mayoría de sus enseñanzas están fuera de la Biblia, por eso tienen magisterio, por eso tienen tradición y por eso tienen Biblia. No tienen Biblia solamente porque si fundamentan su religión en base a la Biblia, no tienen ninguna religión. Se desborona inmediatamente la religión católica, porque lo único que puede fundamentar a ellos su religión es
la tradición y el magisterio, que si tú no te sujetas a lo que enseña la iglesia, te excomulgan y eres anatema. Solamente eso. Sin embargo, el evangelio de Jesús nunca fue a punta de pistola. En un momento habían unos discípulos bautizando en el nombre de Jesús y los apóstoles se lo prohibieron. Jesús le dijo, no hagan eso. O sea, abriendo un espectro sobre el evangelio. Entonces, violentando el principio de la oración, se arrodillan a pedir a María que interceda. Están violentando el principio de oración, porque la Biblia establece que ores a tu Padre que te ve en secreto. Y todo ejemplo de oración fue dirigida directa al Padre, ni a Jesús. Jesús siempre dijo, dirijan su oración, parafraseando y englobando todo lo que enseñó Jesús, al Padre, punto. Entonces, sobre el principio o el dogma de la Inmaculada Concepción, hay un misterio grave o un problema grave que tiene el catolicismo con relación a esto, porque el dogma tiene un eslabón suelto, porque si Dios preservó de todo pecado desde el nacimiento a María, para que su hijo no naciera en un vientre pecador, porque no podía nacer de un vientre pecador, ¿cómo es posible que María, naciendo de un vientre pecador, sea inmaculada? Van a decir, porque Dios hizo el milagro. Eso tiene total incoherencia, porque Jesús nació sin pecado y no pecó porque tenía un plan que cumplir. Pero ¿cuál era el plan que tenía que cumplir María? Porque Jesús vino a una misión específica. Tenía que ser el pecado, tenía que ser el cordero que limpia el pecado del mundo, el inmaculado, sin pecado, sin mancha, el perfecto. Y si ya había una persona perfecta y sin mancha, ¿para qué Dios manda a otra? No hay consistencia en lo que enseña. Ahora, para María ser un ser inmaculado, tiene que venir desde la creación, una cadena de gente inmaculada de la cual ella nació. Y no la hay, mi hermano. No la hay. Es que no la hay. Entonces, Dios cortó ¿dónde? Cortó, preservó al padre de María y a la madre, le quitó el pecado e hizo que cuando el padre de María se llegara a la madre de María, el semen de este hombre fuera santo, puro y sin mancha, y María naciera sin mancha, sin pecado y sin nada de lo demás. Hasta la lógica carece de fundamento. La palabra mujer se está refiriendo a Eva. Están hablando con Eva. Y Dios está hablando de lo que va a hacer con la descendencia de esta mujer, de esta creación que no fue eliminada. Lo que parece curioso es que al hablar tanto de María, ya cuando Jesús nace, la Biblia que habla del Mesías y habla de sus características, ya cuando Jesús nace, de ahí en adelante no se refieren a características, sino al Mesías. Punto. Jesús, el Salvador, nuestro Señor y Salvador. Ya sabemos de quién habla. Sin embargo, luego de que María desaparece, la Biblia siempre se sigue refiriendo a ella de una manera figurada. La mujer. Señores, por favor, vamos a ser más conscientes. Vamos a dejar esto hasta aquí. Pero yo entiendo que la diferencia que hay entre el catolicismo y el evangelio, lo evangélico, son de índoles de cultura, son de índole de tradición y sobre todo son de índole bíblico. ¿Por qué? Porque al evangélico fundamentarse en la Biblia, y estoy hablando de evangélico ahora, porque usan la falacia de los protestantes, aunque quieren agarrar y decir que la palabra o la profecía bíblica o la Biblia no es de interpretación privada. Ellos tienen una interpretación privada de la Biblia. Está privatizada la interpretación en el catolicismo mediante el magisterio. Lo que el magisterio diga, eso es. Y si tú no lo crees, chao baby, te cuidas. Bueno, esto es todo por ahora. Esperando que esto sea de bendición.